Hola a todos, muchas gracias por estar aquí y para no enrollarme mucho, solo os diré que os suscribáis, le des a like, comentéis, bueno, todas estas cosas que dicen los youtubers y sin enrollarme más, empezamos. Para este primer vídeo del canal me he decidido traer una historia que es muy conocida, aunque ocurrió hace 50 años, cuya protagonista es una mujer mayor, tenía 50 años cuando se produjeron los hechos. Una mujer de la alta sociedad que parecía tenerlo todo, con una personalidad muy atractiva, con mucho dinero y que en vez de dedicarse a disfrutar de la maravillosa vida que podía tener, se dedicó a hacer el mal. Su nombre es Gilla Murano y a día de hoy sigue siendo noticia en su país, Argentina, y en un montón de sitios más, por la particularidad de su caso y por la personalidad que tenía. Pero primero, antes de comenzar, vamos a dar un poco de contexto a esta historia porque es muy importante el tiempo y el lugar donde se desarrolla esta historia. En 1979, que es cuando se desarrolla la trama, aunque venía de antes, Argentina vivía desde hacía unos 3 años en una dictadura militar bajo cuyas políticas se había agravado notablemente la crisis económica y social que había dejado a las clases medias y bajas en un nivel de pobreza que nunca habían vivido hasta entonces, porque Argentina históricamente siempre había sido un país bastante próspero. Y todo esto a pesar de la euforia después de ganar el Mundial que ellos mismos habían organizado el año anterior y de la desmovilización de las tropas en el sur del país que casi les lleva a una guerra con Chile, que estuvo a puntito de empezar. Pero bueno, al final esto se desactivó y la guerra no llegó a estallar. Pues en medio de todo este contexto y con una inflación en un año del 160%, imaginad lo que tiene que ser una inflación así de grande. Aquí estamos escandalizados por los precios y hemos sufrido una inflación cercana al 10% en un año. El 160 es que tiene que ser increíble. O sea, debe ser como ir a la compra un día a comprar un litro de leche y al día siguiente que cueste el doble. Es que no me lo quiero ni imaginar. Además de esto, el 25% de los capitales que estaban en los bancos habían desaparecido. Básicamente había sido una fuga de capitales al extranjero. Se habían congelado los salarios y se habían desregularizado las condiciones laborales, con lo cual los contratos eran de risa por no decir de pena. Por tanto, la diferencia entre ricos y pobres habría crecido de una manera espeluznante. Y además, en medio de todo esto, los especuladores estaban haciendo su agosto porque se habían flexibilizado las condiciones para invertir en ciertos productos financieros con unas rentabilidades muy altas, pero con unas garantías bastante dudosas. Y en este contexto, en este caldo de cultivo, es donde nuestra protagonista se movía como pez en el agua. Para que os hagáis una idea del tipo de persona del que hablamos, el nombre a lo mejor os puede dar una pista. La interfecta se llamaba María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano. Toma ya. Para los amigos conocidos y para nosotros en el resto del vídeo va a ser Gilla Murano. Bien, pues el principio del fin de esta mujer llegó el 24 de marzo de 1979, cuando estaba en casa de su prima segunda, otra señora con un nombre estupendo, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, que además de prima era íntima amiga de Gilla. Y estando con ella, la mujer empezó a sentirse fatal, tan mal, que se arrastró hasta el pasillo del edificio, incluso llegó hasta las escaleras, y allí se desplomó. Sufrió un mareo tremendo y murió en la misma escalera donde había caído. El edificio de esta casa estaba en la calle Hipólito Yrigoyen, por si alguien le dice algo, a mí absolutamente nada, porque no conozco Buenos Aires, pero vamos, me imagino que sería una gran casa señorial. Mientras esta mujer agonizaba en las escaleras del edificio, atendida por el conserje, Gilla salió corriendo hacia el interior de la vivienda con el pretexto de buscar la agenda donde su prima Carmen Zulema, apodada Mema, no tengo nada que decir al respecto del apodo, donde la agenda donde estaban los nombres y los teléfonos de sus amigos, conocidos y familiares para avisarles del incidente. Como la mujer se retrasaba y ya habían llegado las ambulancias,
El conserje entró en la vivienda y se lo encontró todo revuelto y a Gilla con unos papeles en la mano y un frasco. Cuando el pobre conserje la miró extrañado de qué llevaba en las manos, ella le dijo que eran una medicina suya, se lo guardó en el bolso y no hizo comentario al respecto. Durante el funeral de Mema, en el que se reunieron infinidad de amigos, el comentario generalizado era que madre mía, vaya racha de mala suerte, porque en el mes de febrero se habían muerto 2 íntimas amigas de Gilla y ahora en marzo su prima. Y esto era un golpe durísimo para la pobre Gilla, que estaba desolada. Todo el mundo quería consolarla, bueno, una tragedia. Sin embargo, pasados unos días, una hija de Mema se dio cuenta de que faltaban... primero se extrañó mucho de que estuviera toda la casa revuelta, pero Gilla alegó que es que no encontraba la agenda, cuando la agenda por lo visto siempre estaba al lado del teléfono. Bueno, el caso es que esto no hubiera tenido mayor importancia si la hija de Mema no se hubiera dado cuenta de que faltaban unos papeles. Estos papeles no eran otra cosa que unos pagarés que había recibido de Gilla, en los que Gilla se comprometía a devolverle por triplicado una inversión que había hecho su madre por valor de 20 millones de pesos ley. Una cantidad que en la época debía ser altísima, porque al cambio actual y después de todas las devaluaciones que ha sufrido el peso ley y de su conversión al peso actual, equivaldría a casi $6.000. Estos pagares constituían la prueba más importante de una inversión que había hecho su madre con Gilla, en la cual Gilla Murano se comprometía a devolverle el triple de lo que le había entregado Mema en un plazo no determinado de tiempo. La hija de Mema, Diana, sabía que su madre llevaba tiempo reclamándole este dinero a su prima y que Gilla siempre le había estado dando largas. Y sabía también que las otras 2 amigas fallecidas habían tenido exactamente el mismo problema que había tenido su madre con los pagares de Gilla. No que hubieran desaparecido, sino que Gilla nunca terminaba de devolverles el dinero. Así que Diana, bastante mosqueada, comenzó a preguntar a todos los testigos que habían estado el día de la muerte de su madre, hasta que dio con el conserje del edificio, que le contó la historia de los papeles y el botecito de medicamentos que Gilla se metió en el bolso ese día. Entonces las sospechas aumentaron bastante: pagarés, muertes inexplicables, un botecito de medicamentos, su madre agonizando cuando siempre había tenido una salud estupenda. Total, que decidió ir a la policía con sus sospechas y, sorpresa para nadie, la policía la tomó en serio y se dedicó a investigar. Básicamente lo que Diana pedía a la policía era que se autorizara la exhumación del cadáver de su madre para hacerle una autopsia y ver las causas reales de la muerte de su madre. La policía accede, se le hace una autopsia al cadáver de Carmen Zulema y se descubre restos bastante importantes de cianuro en el estómago y en los intestinos. Además, hablando otra vez con el conserje, que en este caso es un testigo clave, pues bien, el conserje les dice que había visto llegar a Gilla Murano con un paquetito en la mano, que luego se descubriría que eran lo que en Argentina llaman masitas, que son pequeños pastelitos, una especie de galletitas dulces con la que Gilla solía obsequiar a las visitas. A raíz de esto, la policía también se decidió investigar la muerte de Nilda Gamba, que se produjo el 11 de febrero del mismo año, 2 días después de haber cenado en casa de su amiga Gilla. Esta mujer murió con los mismos síntomas que murió Mema, con unos dolores de estómago fortísimos y con náuseas, aunque el médico que la atendió le diagnosticó intoxicación. Y solo 15 días después de que muriera Nilda Gamba, murió otra amiga de Gilla, Leila Formisano de Ayala, con los mismos síntomas, y después, con el tiempo, se supo que en la casa se había encontrado un paquetito de las mismas masitas que había llevado a casa de su prima Mema. En total, la deuda que acumulaba Gilla con estas 3 mujeres fallecidas era de $300.000.
$300.000 del año 1979, que tiene que ser una pasta bastante considerable. Este dato me causaba mucha curiosidad y lo he metido en una calculadora de inflación que convierte el valor del dinero en una fecha determinada a cuánto valdría a día de hoy, teniendo en cuenta la inflación. Total, que me ha salido que los $300.000 de 1979 equivaldrían actualmente a más de 1.250.000 dólares. Además de los interrogatorios, la policía también pidió la exhumación de los cadáveres de las dos amigas de Gilla, Nilda Gamba y Leila Formisano, y aunque se hicieron pruebas para encontrar cianuro, por lo visto la descomposición de los cadáveres durante el proceso se crean sustancias parecidas al cianuro y fueron incapaces de determinar si esa sustancia se encontraba en sus cuerpos o se había producido con posterioridad a la muerte, con lo cual no quedaban evidencias del envenenamiento. A pesar de todo, el 27 de abril de ese mismo año, qué policía más rápida, mucho más que en España, la verdad, la policía detuvo a Gilla Murano en su casa, acusada de haber envenenado a 3 mujeres y, claro, llevada a juicio por un triple, no puedo decir la palabra en YouTube, pero ella nunca confesó. Ella siempre se declaró inocente de todos los cargos. En 1980, poco más de un año después de haber sido encarcelada, Gilla sufrió un desvanecimiento en prisión, fue llevada corriendo al hospital y le detectaron un tumor del que fue operada y del que se recuperó completamente. 2 años después, en 1982, el juez a cargo de su caso, el juez Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad. Si bien en el auto ponía que todas las pruebas apuntaban en su contra, alegaba que no hubo testigos directos de los crímenes y por tanto no podían serle imputados a ella. Sin embargo, y pese a todo el revuelo que esto causó, en el año 1985 la Cámara de Apelaciones la encontró culpable de todos los cargos y volvió a la cárcel. Volvió a la cárcel con una pena de cadena perpetua. No sirvió de nada, porque 10 años después salió por donde había entrado. Salió porque le conmutaron la pena de cadena perpetua y porque se aplicó la conocida ley del 2 por 1, en la que consideraban que las penas que se habían cumplido antes de juicio valían por 2. Bueno, algo así, porque tampoco he logrado enterarme muy bien en virtud de qué. Bueno, el caso es que en el año 1995 salió libre. Un detalle muy curioso, que habla mucho de la personalidad de esta mujer, es que cuando supo que le habían revocado la condena, a todos los jueces que habían participado en la sentencia de apelación les mandó una caja de bombones como agradecimiento. Se desconoce si alguno de ellos tuvo las santas narices de comerse alguno. Bueno, y ahora vamos a lo que os estáis preguntando todos, que supongo que será que cómo llegó Gilla a convertirse en el monstruo en el que se convirtió. Pues la explicación tiene poca explicación realmente, porque Gilla nació en el seno de una familia acomodada en la provincia de Corrientes, Argentina, el 20 de mayo de 1930. Su familia, como digo, tenía una buena posición social. Gilla se llevaba fenomenal con su familia, con sus 2 hermanos varones. Tuvo una infancia súper feliz. Era una niña que sacaba unas notas estupendas. Se la conocía por tener muchísimos amigos. En definitiva, por tener una infancia envidiable. Y la juventud, pues, más o menos. Una chica estudiosa que se dedicó a estudiar magisterio, aunque nunca ejerció. Tenía, por lo visto, muchísimos pretendientes. Encontró trabajo como secretaria y parece que le iba muy bien. En fin, que no tenía ningún problema. A pesar de todos los pretendientes, en el año 1953 decidió aceptar la proposición de matrimonio de un abogado, Antonio Murano, 14 años mayor que ella,
con el que se trasladó a vivir a Buenos Aires y se asentaron en el barrio de Montserrat, de ahí el seudónimo de Gilla, la envenenadora de Montserrat, concretamente a la calle México en el número 1177. Su marido no quería que trabajara y ella aceptó ser ama de casa, pero esta vida rutinaria le aburría muchísimo y se dedicó a ir de fiesta en fiesta, donde conoció a multitud de hombres. Con el tiempo ella confesó que había llegado a tener hasta 250 amantes de élite. Y pasado el tiempo también confesó que fue de ellos de los que obtuvo toda la información financiera para empezar con sus negocios entre comillas. Así, en 1970, para sufragar los gastos que le causaban estar todo el día de fiesta en fiesta, pues se dedicó a las inversiones entre comillas, porque aunque ella decía que era prestamista, realmente lo que hacía era una especie de negocio piramidal, por llamar negocio a esto. Es decir, las rentabilidades que prometía las pagaba con nuevas inversiones. El dinero se lo gastaba y el dinero que le iba entrando con nuevas inversiones lo utilizaba para ir pagando intereses a la gente que había invertido en ella, invertido entre comillas, vuelvo a repetir. El caso es que 9 años después se encontró en un callejón sin salida porque había gente a la que no le estaba devolviendo ni el dinero ni la rentabilidad y tenía muchos acreedores que estaban ya poniendo en duda la viabilidad económica del negocio de Gilla. Entre otras personas pues estaban sus amigas y su prima. Cuando Gilla murió, su hijo aseguraba que estas 3 mujeres no fueron las únicas víctimas de su madre, que hubo muchos más, que él estaba seguro que su madre había llegado a las 10, 15 personas. Supongo que también os preguntaréis que cómo es posible que la gente invirtiera en esta mujer que no tenía ningún conocimiento financiero, ni de mover dinero, ni de nada. Y es que Gilla era una mujer con un gran don de gentes a la que todo el mundo conocía por estar muy, muy bien relacionada. Su marido era abogado, pero se relacionaba con las cúpulas militares, que era en el ámbito en el que trabajaba, y ella se desenvolvía en las fiestas entre empresarios, militares y políticos, de los que se suponía que sacaba toda la información para invertir su dinero. Como os he explicado al principio, Argentina vivía en una especie de burbuja financiera a la que se le llamó dinero dulce, en el que este tipo de inversiones por lo visto estaban muy muy en boga y la gente presumía de obtener altísimas rentabilidades en negocios extraños. Extraños, pero siempre, digamos, avalados por la cúpula empresarial y militar del país. Pero en el caso de Gilla esto no era así en absoluto. Llegó un momento en que no tenía dinero para pagar las rentabilidades ni devolver el dinero y tenía 2 opciones. Una era contar la verdad y la otra era, pues, lo que hizo. Callar para siempre a los acreedores. No se expuso a contar la verdad porque en su cabeza el escarnio social era una cosa que no entraba. Es más, ella siempre ha negado que fuera culpable de absolutamente nada. En cualquier caso, la personalidad de Gilla explica bastante todo esto y explica también cómo la policía acabó prácticamente desquiciada con ella. Los interrogatorios eran, por lo visto, agotadores. Era imposible hacerla confesar. Estaban horas, horas, horas y más horas y ella permanecía imperturbable. Por ello, llegó un momento en que los interrogatorios tuvieron que contar con la presencia de 2 psicólogos forenses, o 2 psiquiatras, no lo tengo muy claro, forenses, para ayudarles a hacerla confesar, y aún así fue imposible. Sin embargo, estos psiquiatras hicieron una evaluación de Gilla que es bastante significativa. Hablaban de ella como una persona muy inteligente, pero con rasgos psicopáticos, sumamente narcisista, exhibicionista, histriónica, muy exagerada y sobre todo muy, muy, muy manipuladora.
Incluso cuando ingresó en prisión, logró hacerse con una camarilla de presas que hacían todo el trabajo duro por ella e incluso llegó a convertirse en la cocinera de la prisión, que hay que echarle narices al tema. En prisión logró convencer incluso a los de la condicional de que tenía un comportamiento extraordinario y tuvo varios permisos en los que fue a visitar a sus hermanos y en los que acudía frecuentemente a misa. Esto es bastante irónico también. Cuando salió de prisión en el año 1995, su marido había muerto, con lo cual le dejó una pensión y su hijo, digamos que la repudió. No sé si esto se puede decir de un hijo, pero la repudió. Su hijo no quería saber absolutamente nada de ella y de hecho cuando ella murió, su hijo escribió un libro bastante duro con ella en el que contaba, entre otras cosas, que su madre cuando él tenía 10 años había intentado envenenarla con un pastel. No sé hasta qué punto esto será cierto o no, porque el hijo también tiene una fantasía desbordante, heredada de su propia madre, me imagino, y cuenta cosas alucinantes. Entre ellas que cuando era pequeño, su madre, tenía 5 o 6 años, su madre se lo llevaba a los encuentros con sus amantes, le metían en una habitación de hotel contigua a la que usaban ellos y hacía llamar a los amantes de su madre tíos. O sea, su madre hacía que el niño llamara a sus amantes tíos. Poco después de salir de prisión se casó con un hombre y acudió a un montón de programas de televisión. Y fue precisamente en uno de estos programas de televisión cuando el hombre se enteró de quién era verdaderamente Gilla, porque no lo sabía. No sabía que se había casado con esa mujer. Total, que pidió el divorcio. Y con el tiempo, la hija de este señor contó que Gilla les había robado joyas por valor de $30.000. Nunca se puso denuncia y por esto nunca se la llevó a juicio. No sé hasta qué punto sería verdad o hasta qué punto no tenían pruebas del delito. Tiempo después, Gilla se volvió a casar, en esta ocasión con un hombre ciego que tampoco habla muy bien de ella, no tanto de él sino como la familia de este señor. Según ellos mismos decían, tampoco sabían quién era esta mujer. El caso es que el matrimonio tampoco duró mucho. Finalmente Gilla acabó sus días en un geriátrico, aquejada de demencia y de Alzheimer, y murió en 2014 a la edad de 83 años. Su hijo, que es un personaje mediático muy conocido en Argentina, su único hijo, que se llama Martín Murano, además del libro suele acudir a programas de televisión y, entre otras lindezas, cuenta que se hizo la prueba de ADN y que Antonio Murano no era su padre. No sé si será cierto o no, porque no hay nadie para rebatirlo ni para comprobarlo, pero él lo asegura. Y lo último, que ocurrió hace prácticamente un mes, fue que Martín Murano puso en subasta una cosa muy macabra, que es el juego de té con el que su madre ofrecía la merienda a sus amigas. La última, no sé por cuánto se vendió finalmente, porque no he visto la cifra final, pero la última puja de la que tengo noticia fueron $12.000 por el juego de café. Como se ve, el hijo tampoco es que se dedique a nada bueno, se dedica a vender las miserias de la familia, no se le conoce ni oficio ni beneficio. No sé si estas cosas se heredarán, pero en este caso el hijo tampoco es ninguna buena pieza, en mi opinión. Resulta curioso que después de tantos años, tantos amantes y tantos engaños, Gilla, y de haber tenido tanto dinero y tantos admiradores, ella contaba incluso de que uno de sus admiradores le había regalado 2 viviendas que luego ella le regaló a otro. No sé si esto sería un delirio o no, pero bueno, el caso es que esta mujer acabó viviendo de las pensiones de sus 3 exmaridos, prácticamente en la miseria, no se acordaba de nada y estaba sola, había muerto toda su familia, excepto su hijo, y nadie iba a visitarla. Y como no la dejan descansar mucho teniendo el hijo que tiene, pues me imagino que en breve sacarán alguna historia más. Bueno, la última también es que por lo visto el hijo decía que sabía que Gilla no había actuado sola y que había tenido un cómplice que era el que le facilitaba el veneno. ¿Pruebas? Pues nuevamente ninguna, pero claro, las exclusivas se pagan muy bien.
Bueno, y con esto termina el caso de Gilla Murano, que a mí me resulta muy, muy, muy interesante y que espero que a vosotros también os haya gustado. Gracias por escucharme.